Buenos días. Bueno, pues vamos a dar inicio. No, porque justo me... Les voy a pedir a todos si podemos apagar el micrófono para dar inicio a la presentación del libro. Buenos días a todos los que nos acompañan a este evento que es organizado por los posgrados de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad de Anáhuac. A nombre de esta casa de estudios, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Personalismo y Metafísica. ¿Es el personalismo una filosofía primera? Para toda la comunidad personalista, es un día que nos hace mucha ilusión, porque podemos contar con una nueva investigación que seguirá iluminando y ampliando el horizonte de la filosofía personalista. Me congratula presentar al autor de este libro, el doctor Juan Manuel Burgos. Él es presidente y fundador de la Asociación Española de Personalismo, presidente y fundador de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, director y fundador de ¿Quién?, revista de filosofía personalista, director del máster en antropología personalista en la UDIMA. Es profesor titular de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha impartido cursos, conferencias y participado en congresos en universidades de Estados Unidos, Europa e Iberoamérica. Es autor de numerosas publicaciones científicas, de las que destacan Antropología, una guía para la existencia, Repensar la naturaleza humana, Reconstruir la persona, Introducción al personalismo, entre otros. Ha sido profesor y, sobre todo, gran amigo de esta casa, la Universidad Anáhuac, México. Bienvenido, Juan Manuel. Es, como siempre, un gusto y un honor que estés entre nosotros. Muchas gracias. Bien, pues entonces voy a empezar con una muy breve presentación del libro, puesto que hay 4 ponentes que van a intervenir y por lo tanto tampoco se va a intentar alargar demasiado el acto. Y realmente el contenido del libro, no la solución, está expuesta en el título. Personalismo y metafísica. ¿Es el personalismo una filosofía primera? Dentro de mi esfuerzo por una construcción sistemática del personalismo, desde una perspectiva particular que es la mía, que es la del personalismo integral, y que entiendo también que en buena medida o en cierta medida es la de Wojtyla, uno de los elementos que quedaba pendiente era analizar la relación del personalismo con la metafísica, una cuestión que es tan importante como en cierto sentido problemática, puesto que la metafísica es como un punto especialmente sensible en cuanto a la definición de la tradición clásica y al sustento esencial de las claves de la tradición clásica. En ese marco yo lo que me he planteado es si de algún modo y en qué manera el personalismo tenía que depender necesariamente de la metafísica o de algún modo podía independizarse de la metafísica. Este es el planteamiento general al que yo no he dado soluciones radicales, porque de alguna manera las soluciones radicales podrían ser simples, sino que he dado soluciones un poco matizadas. Básicamente la idea sería que sí que el personalismo puede independizarse de la metafísica, pero sobre todo de las categorías aristotélicas, no tanto de la metafísica del ser. O sea, es decir, de la estructura de la esencia y acto de ser. Y en ese sentido sí que puede decirse que el personalismo es una filosofía primera. Dicho en otras palabras, para hacer personalismo, para hacer antropología, no tenemos que pasar necesariamente a través de la metafísica. O sea, esta es la gran propuesta del libro, la idea central. ¿La metafísica puede jugar un papel relevante en la construcción del personalismo? Puede jugar un papel, pero desde mi punto de vista ese papel es secundario. Entonces, esta es una tesis que en principio puede considerarse como
poco, bueno, revolucionaria, quizás sería un poco fuerte decirlo, quizás sí novedosa, enmarca en el planteamiento de la relación general de la antropología y la metafísica con la modernidad, y creo que por otra parte, en cierto sentido, es liberadora en el sentido de que no necesitamos de la metafísica para realizar toda la reflexión antropológica de fondo o ética que es necesario realizar. La metafísica, en cierto sentido, vendría en un segundo momento, o sea, vendría bien como explicativa de la dimensión última radical de toda la realidad, y también podría venir, en cierto sentido, como una cosmovisión, es decir, como una visión global de toda la estructura de los seres, que en ese sentido sí podría aportar ideas muy interesantes para el personalismo, al integrar a la persona en el marco del cosmos. Pero lo que yo no considero es que la metafísica deba ser el punto de partida de la reflexión antropológica. Creo que esto no solamente no es necesario, sino que es difícil de realizar, y cuando se realiza es inadecuado. ¿Por qué? Porque el conocimiento, o sea, la reflexión antropológica parte y en concreto el personalismo integral, parte de la experiencia, como siguiendo la línea de Wojtyla, y ese es el punto de partida. Y tenemos una experiencia directa de nosotros mismos, que es la experiencia antropológica, y para analizar esa experiencia no necesitamos categorías metafísicas. Estas quizás pueden aportar algo a posteriori, pero no son el elemento esencial de esa reflexión, ni tenemos que pasar a través de ellas. Yo creo que esto, además, en mi opinión personal, creo que ha sido un problema presente en la filosofía de tradición católica, que en buena medida ha dependido siempre y sigue dependiendo de la metafísica del ser. Yo creo que esto no es positivo, porque genera como una especie de jaula de oro, por decirlo de alguna manera. O sea, una jaula intelectual y conceptual a la que de alguna manera por la que de alguna manera todos tenemos que pasar. Primero ingresamos en esa jaula de oro y después de alguna manera deberíamos salir. Creo que el pensamiento tiene que ser mucho más libre, y ese pensamiento libre se genera a través del análisis de la experiencia. Con esto, y ya concluyo un poco para no alargar el acto y porque hay muchas intervenciones después, con esto tampoco quiero decir que la reflexión metafísica no sea válida, no tenga interés, no sea importante. Sí que hay esta distinción esencial que se recorre a lo largo de todo el libro entre dimensión categorial, dimensión trascendental. Dimensión categorial son, propiamente hablando, las categorías aristotélicas de la potencia y el acto, la sustancia y los accidentes, etc. Esta dimensión categorial, sinceramente, me parece que debe ser superada. La dimensión trascendental, cuando hablamos de esencia y de ser, plantea problemas de otro orden, es mucho más compleja porque realmente resulta muy difícil pensar esas categorías, pero pienso que allí sí que hay muchos elementos aprovechables, sea en la línea sea en la línea atomista, sea en la línea zubiriana, sea en la línea de Polo, sea en la línea de Jean-Luc Marion, o sea en otras líneas. O sea, esa dimensión sí que hay que mantenerla, si bien ahí hay un debate también muy importante de que debe tener la prioridad en esa dimensión, si el ser o la persona. O sea, ¿qué es prioritario? El ser en general, la persona divina, incluso en la persona divina, ¿qué es primero, el ser o la persona? Esas preguntas, ciertamente yo no he sido capaz de responderlas en este libro, creo que son preguntas muy complejas. Sí creo que doy una respuesta, al menos definida, sobre la dimensión categorial. Bien, y creo que con esto, de manera más o menos rápida, he apuntado algunas de las ideas esenciales del libro, y por mi parte ya dejaría paso a los comentadores. Te vamos a dar una cita bien pronto. Papá, este bebé se ha mojado. ¿Cómo se ha mojado? Ajá. ¿Son babitas de Miriam? Bueno, tenemos Si intervenciones. por favor pudieran apagar el micrófono, les agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta breve síntesis que realizaste de tu libro. Para comentar
El contenido del libro, Personalismo y Metafísica, es el personalismo, una filosofía primera. Presento al doctor José Manuel Domínguez. Él es director del Instituto da Familia de Ourense y del Centro de Acompañamiento Familiar Edith Stein, director del Máster en Acompañamiento y Coaching Matrimonial y Familiar del Instituto de Familia de la Universidad Católica de Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Económico y Social de la Universidad Francisco de Vitoria, coach familiar en el Centro de Orientación Familiar de Lugo, profesor y colaborador de las siguientes universidades: Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Católica de Ávila, Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Universidad Galileo de Guatemala, Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Imparte regularmente clases y cursos en España, México, Argentina, Paraguay, Guatemala y Costa Rica. Tiene una dedicación especial a la formación del profesorado y de la familia. Es miembro de la Asociación Española de Personalismo y cuenta con 45 libros y más de 200 artículos publicados. José Manuel, es un honor tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias a la Universidad Anáhuac, y para mí es un placer intenso, y estoy muy agradecido por por haberme pedido esta presentación. Tengo que decir que yo, como no soy el autor del libro, soy libre para decirlo. Este libro sí es revolucionario, Juan Manuel, sí es un hito en la historia de la filosofía. Yo tengo una biblioteca muy grande de filósofos sobre personalismo, otra de personalistas y otra de los hitos del personalismo. Lo he metido, tu libro, en la tercera sección, en la de hitos del personalismo. Esto sí es un paso adelante en la historia del pensamiento personalista, y yo creo que en la historia del pensamiento. Quizá Juan Manuel, que me conoce y me quiere, me dirá, como me ha dicho esta mañana hablando, qué exagerado eres, ¿no? Voy a justificar por qué no soy nada exagerado. Cualquiera que lea este libro, a unos como a mí, nos va a entusiasmar. A mí me ha entusiasmado, estoy entusiasmado, y espero que lo notéis, y otros se les va a revolver el estómago. Aquellos que me han discutido desde hace años, desde posturas escolásticas, desde diversas escuelas en universidades y en centros intelectuales habitualmente cristianos y de corte tomista, esta postura les va a convulsionar, lo cual pues, creo que va a ser muy sano. Vamos a ver. Esto supone un salto primero en la comprensión de qué es el personalismo y, por supuesto, un aire fresco sobre situar a la metafísica en su sitio. Permítanme decirles que mi primera obra de personalismo fue el Manifiesto al Servicio del Personalismo de Munier, que leí yo tenía, año 1980 leí aquel libro. Después leí alguno más de Munier y después ya vino Buber, Levinas, Max Buber, Medoncel, Lacroix, Gabriel Marcel, Wojtyła, y finalmente recalé en Xavier Zubiri. En mis primeros años, como incipiente profesor de filosofía, me encontré con muchas personas que lo que me echaban en cara al personalismo, bueno, el personalismo es muy interesante, pero le falta sustrato metafísico. Esto no es una filosofía seria. Esto está bien pues, para dar unas pinceladas psicológicas, pero esto es mera descripción sin mayor perspectiva. Es cierto que si lo aplicas a los primeros libros, no le falta sentido esto. Munier tampoco pretendió, salvo en el personalismo, su última obra, no pretendió hacer metafísica, ¿no? Pero luego, claro, uno lee, por ejemplo, de Romano Guardini, Mundo y Persona. Ahí ya aparece un estudio de la metafísica personal, o de la realidad personal, mejor dicho, frente y desde la estructura del mundo. No digamos Persona humana y naturaleza de Medoncel, un libro impresionante en este mismo sentido, donde fue la primera vez en la que escuché lo que también argumenta en este libro pues Juan Manuel, que es
que la sustancia no es una categoría cerrada, no es una categoría para la persona, es una categoría para las cosas. Por tanto, nunca de lo menos nos permitirá entenderlo más. Y después hace la osadía Nedonsel de hacer una revisión desde la persona de las categorías de Aristóteles: cantidad, cualidad y causalidad. Esto lo he encontrado después en Xavier Zubiri, que habla de la causalidad personal, otro intento de dar de sí, ¿no? Por supuesto, en Persona y Acción de Wojtyła, ¿no? Este filósofo polaco que después trabajó en Roma una temporada, pero bueno, yo me quedo con su... Sí, y además lo hizo muy bien, ¿no? O sea, de hecho está enterrado allí, le tiene mucho cariño en Roma, pero bueno, yo me quedo con la época de Lublin, ¿no? En la que estudia la dimensión de quién es la persona desde la experiencia. Otra novedad absoluta. De hecho, en un libro de este filósofo polaco, después en el otro trabajo que tuvo en Roma, que se llama Veritatis Splendor o Fides o Ratio, no me acuerdo ahora mismo cuál de las dos, empieza a enumerar diversos filósofos no tomistas como buenos referentes para una filosofía cristiana. Eso es novedoso. Después, a mí personalmente, tengo una debilidad especial por Edith Stein, filósofa tomista, pero que después, desde la fenomenología, era discípulo de Husserl, también repiensa todas estas cosas. Bien, con todo aquel remix de lecturas, yo recuerdo que hubo una cosa que me encantó, el concepto de el encuentro, la categoría del encuentro de Buber, y me di cuenta de que el prostí aristotélico no puede ser un accidente, es esencial. El desde dónde soy, para quién soy y con quién soy es esencial. Bien, de modo que en este camino de crecimiento filosófico tuve la suerte de irme encontrando progresivamente con Juan Manuel Burgos. La primera vez que escuché hablar de él fue con ciertos recelos. De Juan Manuel, físico, filósofo, tal. Y justo cuando critican a un filósofo me interesa más, porque significa que llama la atención. Efectivamente. Después nos hemos ido conociendo personalmente y con gran afecto, y tengo la suerte de poder decir que he ido leyendo la mayor parte de los libros de Juan Manuel según iban saliendo. Para mí aquel libro, por ejemplo, Antropología, una guía para la existencia, fue una delicia, donde ya tratas temas pues como la naturaleza humana, la familia. Yo después escribí un libro sobre la estructura de la antropológica de la familia, pero aquí me llevaste a la delantera, ¿no? Para mí un hito en ese sentido, preludio de este libro, y quien no haya leído, o sea, si os gusta este, tenéis que leer el otro también, por favor, tenéis que leerlos todos, porque esto no ha salido ex nihilo nihil fit, esto tiene una historia. Aquel libro de repensar la naturaleza humana, aquel me entusiasmó, porque ponía con términos rigurosos lo que yo ya venía descubriendo. Oye, que los conceptos aristotélicos son un lastre, que el concepto de sustancia, el principio de individuación, ¿no habrá que hablar mejor del principio de personalización? ¿Cómo va a ser la materia, lo que me hace a mí, un individuo único? Será para un sombrero o para un lapicero, pero no para una persona, ¿no? Aquel libro que me produjo, aunque yo he disfrutado y disfruto con Santo Tomás de Aquino, la Suma contra Gentil, la Suma teológica del ente y la esencia, yo los disfruto, son una delicia intelectual. Pero claro, cuando te encuentras detractores de toda filosofía que no sea el tomismo y encuentras este libro, armas una fiesta. Cuando empieza a hablar de que la teleología no basta para entender al ser humano, al sentido aristotélico, hace falta la autoteología, concepto wojtyleano. Después, aquel maravilloso libro, Introducción al Personalismo, del año, bueno, debe ser del 2012, por lo menos, o del 2007, pero en esta Introducción al Personalismo hay una última parte donde ya va hablando de estas nuevas categorías, los rasgos de la persona, del realismo de la persona, de claves para entender a la persona, rasgos definitorios, ir más allá de Munier y de este. Y finalmente, el de la experiencia integral, un libro a que también se hace referencia en el último capítulo de este mismo. De modo que este libro es un libro pequeño, de 100 y poco páginas. Yo cuando lo terminé dije, ¿pero ya ha acabado esto? O sea, perfecto, pero yo quería mucho más.
Juan Manuel, yo quiero mucho más en esa línea, por favor. Pero claro, ha sido un libro preludiado por todo lo anterior y preludiado magistralmente. Y evidentemente, ¿a qué llega? Bueno, después de estudiar cómo la metafísica es un lastre, cómo las categorías aristotéricas no solo son un lastre que me impiden conocer a la persona, incluso en su aplicación al ámbito de lo personal, lo oscurecen, hacen incapaz de entender, lo explica muy bien este libro, la narratividad del ser humano, que también explica Paul Ricoeur. Las relaciones interpersonales son incapaces. ¿Cómo vamos a entender una relación de amistad, de amor, de la relación con Dios desde la categoría del accidente del prostí aristotélico? El prostí me vale para un prostíbulo, pero no para otras cosas, ¿no? Perdón por el juego de palabras, fácil. No puedo entender la autodeterminación personal, la integración desde mis propias, tomando mis propias decisiones en función de mis propios objetivos. Bien, no se puede entender la afectividad. Qué bien, Juan Manuel, que lleva varios libros también aquí haciendo referencia a la dimensión afectiva, cosa que en la historia de la filosofía y, por supuesto, en la antropología, no digamos en el ámbito personalista, no lo tratan como mucho en el tratado de las pasiones, porque es que no pueden meterlo en ningún lado, son incapaces de entender esa dimensión de la persona tan esencial y que Juan Manuel ha tratado muy bien, por ejemplo, también ha tratado muy bien pues, von Hildebrand y Munier y Zubiri, pero no muchos más. Bien, revisan este libro cómo la metafísica del ser, bajo la perspectiva categorial, es mejor olvidarnos, por tanto, incluso es mejor olvidarse de la pretensión universalista de la metafísica. Esto es una contribución muy sana para la historia del pensamiento, muy sana, y establece a cambio el personalismo, la antropología personalista, como una filosofía primera sectorial, pero filosofía primera, es decir, con recursos, con metodología y con objeto propio, y por tanto con no como una disciplina subsidiaria, sino con entidad propia dispuesta a dialogar con la ética, que también, por ejemplo, según Levinas, es una filosofía primera, con la estética, con la antropología y enriquecerse. Hace algunas alusiones críticas a Zubiri, que algunas puedes tener mucha razón. Por ejemplo, en el fondo, el concepto de sustantividad zubiriano, que define como un sistema de notas en mutua respectividad, en el fondo, bien pensado, me he dado cuenta leyendo este libro, y eso que yo soy zubiriano hasta la corbata, pero sí es cierto que es una visión mecanicista de lo que es el ser humano. Es decir, que el ser humano no es un sistema igual que la familia no es un sistema de elementos, será una comunidad de personas. Bueno, esto en realidad da que pensar y da de sí el pensamiento y la realidad. Buena cosa. Muy interesantes, es que este libro da mucho de sí, muy interesantes el diálogo, por ejemplo, con Seifert, dando de sí al mismo Seifert, donde propone la propuesta de una metafísica no categorial, y después, bueno, el diálogo con Jean-Luc Marion, con el mismo Zubiri, hace que el libro sea tremendamente ágil, tremendamente sugerente, ¿no? Y, por supuesto, las conclusiones son, yo diría, revolucionarias y, según quien lo escuche, demoledoras. Demoledoras porque, evidentemente, no necesita el personalismo una metafísica como soporte. Esto no solo es un paso más allá de los que piden una metafísica, sino que les muestra que el propio personalismo tiene, y la antropología personalista, que es una antropología integral basada en la experiencia, pues tiene entidad propia para ser, con mayúsculas, una propuesta filosófica rigurosa. Método propio, objeto propio, categorías propias, ¿no? Es cierto que los intentos de dar de sí la metafísica con retoques para hacerlos adecuados a la comprensión personal nos conducen necesariamente a un impersonalismo, que es el gran lastre del pensamiento filosófico. El impersonalismo es, bueno, en el fondo ha sido un preludio
de tras la muerte de Dios, la muerte del ser humano con el estructuralismo. Los impersonalismos son formas de destrucción. A ver si es que la metafísica en el fondo es un estructuralismo y nos impiden conocer a la persona. Bien, pues mi intervención no quiere ir mucho más allá. Simplemente felicitar a Juan Manuel y a todo el mundo que nos estén escuchando. Si no han leído ya este libro, creedme, hacedme caso, este es un libro para poner en el anaquel de los libros preferenciales. Porque es cierto que, primero, es genial, es fresco, es ágil, es comprensible, al menos para los que nos dedicamos a la filosofía o se acerquen con buen ánimo a la filosofía, y sobre todo hace una aportación novedosa. Juan Manuel, como se dice en España, te la has jugado y por eso enhorabuena. Agradecemos la intervención de José Manuel. Muchas gracias, José Manuel. A continuación presento al doctor Jorge Medina Delgadillo. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Panamericana. Estudia su doctorado en Pedagogía en la Universidad Intercontinental. Tiene estancias postdoctorales en la Universidad de Comillas y en la Universidad de Extremadura en España. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, de la Academia Mexicana de la Lógica y de la Sociedad Levinasiana de América del Norte, así como del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, autor de más de 16 libros, una decena de capítulos de libros y una veintena de artículos de investigación. Ha sido decano de la Facultad de Humanidades en la UPAEP. Sus intereses de estudio son la ética y los procesos de aprendizaje. Actualmente es director general de innovación en modalidades educativas de la UPAEP. Bienvenido, Jorge, es un gusto contar con tu presencia. Gracias, Lourdes. Me da un gustazo estar contigo, con toda la querida Universidad de Anáhuac. Por supuesto, es un honor inmerecido presentar este libro de nuestro querido profesor Juan Manuel Burgos. Cada uno tiene una relación que contar. La mía es de respeto y de admiración, ¿no? Al profesor Burgos lo conocí por libros, como alumno, siendo alumno de filosofía, y pues al igual que muchos de los que estamos presentes, lo considero un maestro de vida y en muchas cosas. Después tuve la gran fortuna de conocerlo personalmente, de irnos a comer, ser amigos, conocer que conozcan mi familia, y ha salido una bonita amistad, pero realmente es un maestro de vida al cual estaré enormemente agradecido. Sirva esto. Preparado unas líneas, parte había escrito unas cosas de este libro, parte las he ido modificando, entonces, si me permiten, con esto me di mi tiempo, quisiera avanzar. La lectura del libro Personalismo y Metafísica, es el personalismo, una filosofía primera, de Juan Manuel Burgos, es ineludible para tres públicos. José Manuel ya anticipó algo de esto. 1. Para quienes consideran ingenuamente que el personalismo carece de un sustento metafísico, o bien que comparten el prejuicio de que una antropología no podía ser una ontología regional válida y no podía pretender ni radicalidad ni ultimidad en sus afirmaciones. Segundo público, los que aprecian la tradición metafísica occidental, en especial la metafísica del ser de cuño aristotélico tomista, pero estaban insatisfechos, o lo siguen estando, con el poco desarrollo y en ocasiones incapacidad que dicha metafísica tiene para decir lo propio de la persona humana. Existencia incorporada, subjetividad, conciencia, libertad como autodeterminación, donación, afectividad, relacionalidad, alteridad, historicidad, un largo etcétera. Tercer público. Para quienes desde sus distintas disciplinas, me da gusto ver que 100 personas estamos en este momento, ¿no? Distintas disciplinas, psicología, filosofía, en la docencia, en la terapia, en fin, muchos estamos aquí desde temas educativos, psicológicos, filosóficos, sociológicos, temas de familia.
son afines al personalismo o se adhieren a este hermoso movimiento y filosofía que comenzó en la primera mitad del siglo XX, pero que deseaban que el personalismo desarrollara o explicitara una base metafísica, siempre postergada por tratar de temas éticos, bioéticos, dialógicos, comunicativos, psicológico-afectivos o multiculturales. El texto de nuestro querido profesor Burgos consta de 5 capítulos. El primero es de tipo introductorio. Abordaré fundamentalmente los 3 primeros capítulos. El primero explicita los significados del término metafísica, centrándolos en 4. Metafísica como cosmovisión, es decir, saber global. Metafísica como filosofía primera, es decir, un saber radical. Metafísica como sabiduría, es decir, un saber que aporta sentido. Y metafísica del ser. Esta última no es tanto una acepción distinta de las otras 3, sino una tradición específica aristotélico-tomista, a la que se le dará un tratamiento especial a lo largo del libro, dada su relevancia en la filosofía realista. Las consecuencias de este primer capítulo serán importantes en adelante. No identificar, sin más, para mí esta es de las más importantes, lo que ha de caracterizar a cualquier metafísica con una metafísica específica. Platón, Bergson, Wojtyla, Heráclito, Hegel, Marx o Duns Scoto han profesado y propuesto una determinada metafísica. Es decir, comprenden la necesidad de que exista un conocimiento global y general que proporcione un horizonte de sentido último al resto de conocimientos. Que tal conocimiento dé cuenta con ultimidad de las causas y principios del cuanto sucede, por lo cual epistemológicamente dará cohesión y fundamento a todo el edificio del saber, y que tal conocimiento además sea orientativo de la vida, es decir, proporcione verdades estables sobre las cuales las personas construyan un sentido válido de la existencia. Este primer capítulo, por tanto, propone un interesante punto de partida. ¿En qué sentido el personalismo es también metafísica? No en contra de metafísica, sino en qué sentido el personalismo es de suyo una metafísica. ¿En qué sentido? Y por tanto, filosofía primera, protefilosofía, decía Aristóteles, ¿no? En la metafísica. ¿En qué sentido se puede dar un diálogo fructífero entre 2 tradiciones metafísicas? La tradición personalista y la tradición aristotélico-tomista. Rescato este punto. Entiendo que José Manuel hizo un punto antes de mí, José Manuel, que presentó un tema de marcar las diferencias. Yo voy a hacer más de marcar las similitudes y de invitar a una perspectiva dialógica que ofrece, sí, tiende un puente bonito al tomismo, ¿no? Es verdad que a algunos tomistas recalcitrantes les hará chirriar ese libro, pero a los sensatos les hará pensar e incluso leer todavía mejor a Tomás, porque hay un Tomás distinto del de la manualística. Continúo. ¿Cuáles rasgos de esta tradición pueden ser considerados, asumidos e incluso transfigurados por el personalismo? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles hay que abandonar? ¿Por qué? Porque oscurecen, empobrecen o de plano falsean lo propio de la persona humana. Hasta aquí el primer capítulo, al menos lo que yo saco en limpio. El segundo capítulo, Burgos propone al lector los rasgos esenciales de la metafísica del ser, entendida, por tanto, como tradición específica dentro de la historia de la filosofía. Aunque ya al final del primer capítulo se había introducido, al inicio de este segundo se recuerda que sobre la propuesta aristotélica de la causalidad, la teoría del acto y la potencia o la sistematización de las sustancias, se hicieron notables aportaciones a lo largo de siglos y siglos. En concreto está un hito importante en Tomás de Aquino, en específico con la doctrina de la participación y en específico la doctrina del actus essendi, como constitutivo radical de lo real, ¿no? Las obras de Cornelio Fabro dan cuenta de ello. Incluso en capítulos posteriores del libro se citará autores de la escolástica posterior y hasta el siglo XX que continúan enriqueciendo esta bella tradición. Pues bien, dentro de la metafísica del ser, de este corte, se ha dicho que el objeto de la metafísica es el ente en cuanto ente, es decir, de lo que es en tanto que es. O sea, el estudio de todo, pero no en tanto cada cosa es esto o aquello, sino simplemente en tanto que cada cosa es. Ahora bien, como ser se dice en muchos sentidos, recordemos la sentencia célebre de Aristóteles, Burgos procede a exponer la doctrina clásica de Aristóteles que divide al ente en categorías, sustancia, accidentes,
Estos como los que pueden darse en otro, aquella como la que es por sí misma y que apela al sujeto o realidad subsistente. También Burgos dedica unas páginas a explicar las nociones transcategoriales de acto y potencia, sabemos que son la clave de acceso de la metafísica aristotélica, el tema de principios, causas, en fin, tantas nociones que pueden darse en distintas categorías y no pertenecen en exclusividad a ninguna de ellas. Asimismo, trata de los trascendentales, que son propiedades que se dan siempre allí donde se da lo que es. El uno, la verdad, el bien, ¿no? A los que la tradición ha añadido el tema de la verdad, algo, etc. Bien, entonces el segundo capítulo es analítico. Y creo que hace un análisis bastante justo, equilibrado. Resumido, a mí me gusta el análisis. Capítulo 3, aquí sí viene el punto. Aquí ya empieza Juan Manuel Burgos a hacer un balance crítico de las principales tesis de la metafísica del ser. Y como todo balance crítico, hay cosas que asume, aprueba, destaca y otras que aclara. Por cierto, nadie más tomista que el propio Juan Manuel Burgos. Santo Tomás, en el Proemio a la Suma contra Gentiles, dice que la labor de un filósofo es doble. Primero, en el otro, ver lo que de verdad hay y después combatir el error. Entonces, bueno, pues él hará eso mismo con Tomás y con Aristóteles. Lo que de bueno hay en esa metafísica, eso será salvado. Nadie piense que esto es un libro grosero. Y lo otro será combatido en aras a la verdad. Y magníficamente combatido. Este capítulo comienza por mostrar las carencias antropológicas de las categorías aristotélicas. Ya han hablado de ello tanto Juan Manuel como Juan Manuel. En efecto, el carácter universal, dice el doctor Burgos, lo cito, de la propuesta metafísica aristotélica implica necesariamente que la antropología debe pasar a través de la metafísica. Lo cual lleva a Burgos, en la primera sección de este capítulo, a preguntarse si las categorías aristotélicas son un buen sustrato para construir a partir de ellas y con ellas una antropología que dé cuenta de la complejidad, dignidad y especificidad de la persona humana. Las carencias antropológicas, de acuerdo con Burgos, tienen dos características. O sea, el aparato categorial, la clave categorial. El libro quinto de la metafísica de Aristóteles, perdonen. Y por cierto, pasado del 6 al 11. Oscurecen lo propiamente humano. Pues esas categorías son generalísimas. En todo caso, revelan el hecho de que el hombre es, mas no lo que solo el hombre es. Claro, si yo uso categorías universales, me reflejan qué es y lo que tiene común con la realidad, pero no lo que solo el ser humano es. Y eso, por cierto, es lo más importante de la antropología. Por tanto, perdemos lo propio, lo específico, por abordar lo común. Lo segundo es que posiblemente deforman lo específico específicamente humano. Pues van de lo más común a la menos común, como decía Juan Manuel. Burgos analiza dos casos muy relevantes. El tema de la afectividad, como ya decía Juan Manuel, la cual se trataría a partir de la sensibilidad, las pasiones animales, y se perdería de vista que lo humano es esencialmente distinto y superior a lo animal. ¿Acaso sentir es realmente lo mismo en un ser dotado de razón y de amor que en alguien carente de esto? Pienses en Zubiri, como ya anticipó José Manuel, en el tema del intelecto sentiente o el sentido inteligente, ¿no? El segundo caso, por ejemplo, de la posible deformación es la corta comprensión de la acción propiamente humana al entenderla como equivalente de la noción de acto común y presente a cualquier otra sustancia. Es decir, como si el actuar humano fuera igual que el accidente acción de cualquier otra sustancia. Y me parece que es perder lo propiamente humano, porque el actuar humano tiene conciencia, libertad, autodeterminación, donación y un larguísimo etcétera que lo hacen totalmente distinto, ¿no? Todos conocemos el célebre libro de Wojtyla al respecto. En fin, para ir terminando mi parte expositiva, cuando leía las páginas dedicadas a la acción de Burgos,
Por cierto, sigue siendo mi libro más querido de Juan Manuel Burgos, La experiencia integral, el libro gordo, todavía. Este es muy bueno y se lo habíamos pedido muchos. Yo recuerdo una presentación del libro que dije, doctor, ya está en prensa, Jorge, ya no con más ansia, ya viene. No me acuerdo hace cuánto hice yo ese comentario impertinente en público y él ya tenía el libro pensado para dar respuesta a eso. Ahorita voy a decir otras partes críticas, a ver si ahorita dice Jorge, ya está en prensa estos nuevos libros para solventar estas críticas. Pero a ver, cuando yo leía las páginas de este libro dedicada a la acción, me venía como metáfora a la mente, para entenderlo, lo que durante siglos supuso a los cartógrafos contornear con exactitud una región del orbe, sobre todo después del descubrimiento de América. Hubo un problemón, porque hay un océano, ¿no? ¿Cómo determinas la longitud, no? En efecto, muchos mapas antiguos aciertan en la latitud, ¿no? Fíjense que África, en los mapas antiguos, o Europa, no está deformada en la latitud, pero a veces sí lo está en la longitud, y empezó a estarlo todavía más cuando hay mar intermedio, ¿no? No se puede aclarar mucho eso. Yo me pregunto si esto es justo lo que está denunciando Burgos. Es decir, que vamos a decir, ¿no acaso sucede esto con las antropologías? Que quedaban chatas a causa de usar un aparato nocional común al resto de las sustancias. Es decir, la metafísica del ser, Aristóteles, Tomás, pudo haber acertado en la altitud, diferencia entre creador, acto puro, y criatura, sustancia compuesta de acto y potencia. Pero no lo hizo en la longitud. Es decir, lo específicamente humano del resto de las criaturas. Ahí no, está un poco chato el mapa, está deformado. No aquí, sino acá. Por eso Burgos señala que las categorías aristotélicas, por su universalidad, pueden ser nociones muy formales que no hacen justicia a la realidad personal. Denuncia además la beta logicista que hay en este tipo de estructuración y la tortuosa e insatisfactoria ruta que va de lo común a lo personal. En resumidas cuentas, el lastre griego es muy costoso y la metafísica griega no conoció ni el concepto de persona, ni el de creación, ni el de la libertad con el espesor que posteriormente dio el cristianismo. Por eso tuvo una comprensión cosmológica del hombre. Bien, si se me permitiera, yo pienso que hay tres posibles derroteros después de este texto, ¿no? Los enunciaré brevemente. Si la metafísica categorial aristotélica se ha mostrado decididamente incompatible con la antropología personalista, porque la universidad categorial aristotélica no resulta adecuada para comprender al hombre, a lo humano, y si se utiliza con este objetivo, el resultado es el oscurecimiento y deformación de lo específicamente humano, entonces se requieren categorías personalistas propias y adecuadas. Es verdad que desde los inicios del personalismo, su propio fundador, Emmanuel Mounier, nos dejó un catálogo de las estructuras del universo personal. Basta leer la antología, esta extraordinaria antología del personalismo. Bueno, conocemos los libros de Mounier, ¿no? Pero específicamente el capítulo de estructuras del universo personal, existencia incorporada, comunicación, conversión íntima, afrontamiento, libertad condicionada, eminente dignidad, compromiso. También a partir de otras obras escritas por él, por Nedoncel, ya lo citó José Manuel, Wojtyla, Stein, Marcel, y por el propio Burgos, entre otros, podríamos completar un elenco más o menos consistente. No obstante, mi petición es desarrollar de manera sistemática y profunda, completa, articulada y en diálogo con la filosofía y ciencia contemporánea ese aparato categorial en consistencia, ojo, con los hallazgos de este presente libro de Juan Manuel. Es decir, a partir de este libro que sienta las bases, el diálogo, pone los límites y alcances, yo creo que hace falta desarrollar, vamos a decir, las categorías. De manera más sistemática, explícita, y creo que Juan Manuel lo puede hacer. No lo hizo Mounier de esta manera que estoy diciendo. Lo hicieron desperdigados muchos, la misma Stein, pero creo que se agradecería
ese aparato que tengo. La segunda petición, si se me permite, petición guión crítica, sobre todo por la parte dialógica que el libro tiene al final con Zubiri. Ya Juan Manuel hacía una acotación sobre este mecanicismo zubiriano. Burgos señala que la noción de ser ha mostrado cierta tendencia a la impersonalidad, los términos de la ontoteología, como acontece en la posición heideggeriana y quizás en algunas versiones del atomista. Por eso, dice Burgos, hemos propuesto caminar hacia una metafísica del ente, de lo real en términos zubirianos. Fin de la cita. Este regreso del ser al ente, no está de más señalarlo, también lo tuvo el propio Tomás de Aquino, quien cuando comentó las reglas 1, 2 y 6 del Hebdomadibus de Boecio, señaló la importancia y la prioridad del ens por encima del esse. No obstante, provocados por Zubiri o por los escritos neoplatónicos de Santo Tomás, esto invita a que el personalismo vea la ruta abierta por las distintas tentativas en la historia de la filosofía que han querido ir más allá del ser, pensemos en Levinas, más allá de lo impersonal, desde Platón con su concepción de bien, pequeina tesousias. Vamos a decir, mi crítica es que ese riesgo del más allá del ser sea un más acá, un ente igualmente impersonal, que no dé satisfacción al problema de quiénes somos nosotros, que eran las aporías abiertas por una metafísica generalista. En otras palabras, el ente entendido como singularidad también es lo sin rostro, categoría igualmente impersonal, universal y no sectorial, que tal vez también no dé cuenta suficientemente de la realidad personal. El tercer punto, ya no es crítico, sino es también un tema de derrotero, sería el siguiente. El profesor Burgos señala como aportación de la metafísica una visión global de lo existente, que la antropología, por ser un saber sectorial, no puede proporcionar y que sin embargo es importante para insertar al hombre en el cosmos. Esta idea fundamental, enunciada incluso por el título de Max Scheler, El puesto del hombre en el cosmos, es de vital importancia. Bajo esta hipótesis, la metafísica situaría a la antropología en tanto saber, porque sitúa a su objeto de estudio, el hombre, en la plétora de la realidad. Pero, ¿y si las cosas fueran justamente opuestas? Si el estudio de la persona, incluida la divina, da cuenta del resto de existentes, es decir, de la existencia no personal y de su teleología, entonces sucedería lo opuesto. Es decir, el tratado filosófico de la persona daría como resultado el puesto del cosmos respecto de la persona, invirtiendo el libro de Scheler. Por eso se requiere ampliar el diálogo del personalismo, pero ahora con la teología, especialmente con el tratado acerca de Cristo. Pues dice San Pablo que todo fue creado por Él y para Él. Es decir, por una persona y para una persona, todo el universo, personal y no personal, es. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu valiosa intervención. Y bueno, pues damos la palabra ahora al doctor Eduardo Pérez Puello. Él es licenciado en Teología, doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Roma. Es profesor de Metafísica e Historia de la Filosofía Medieval del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca. Experto en la teoría de la experiencia integral. Es autor de diversas publicaciones académicas, de las que destacan Presencia de una ausencia, El fin como fuente del obrar humano en la filosofía de Joseph de Finanz, La intencionalidad de la experiencia humana en la filosofía de Joseph de Finanz y Existencia creativa, así como de algunos artículos académicos. Es miembro de la Asociación Española de Personalismo. Padre Eduardo, un placer que nos acompañe. Un placer para todos y buenos días o buenas tardes, dependiendo del uso horario. Bien. Bueno, como dice mi currículum, desde el año 2015 me dedico a enseñar metafísica. Entonces uno lee este libro y
se queda, bueno, por un lado agradecido y por otro lado perplejo, ¿no? Porque enseño metafísica y enseño filosofía medieval y tengo que decir que de algún modo el profesor Burgos responde a algunos de mis interrogantes y de mis anhelos. Desde que comencé a enseñar metafísica siempre he sentido una enorme dificultad para enseñar el curso. Digo, bueno, ¿qué temas? ¿Qué estilo? ¿Qué presentación? ¿Qué escuela adoptar? En comparación con lo que serían los tratados de antropología filosófica, yo siempre he notado que en los libros de metafísica hay como una ruptura entre escuelas. O sea, así como los ensayos o tratados sobre antropología filosófica suelen estar muy bien vertebrados y han tenido una actualización muy buena. Por ejemplo, pues el propio ensayo del profesor Burgos o de otras escuelas, o así como hay ensayos muy interesantes. Pues, por ejemplo, ahora en España ha publicado Josep María Esquirol Humano más humano. Sin embargo, siempre he notado una enorme ruptura en los libros de metafísica. Los hay que son aristotélico-tomistas, los hay que son fenomenológicos de corte heideggeriano, ya entraríamos en la metafísica analítica. Bueno, también está en el ámbito más personalista Joseph Seifert, y luego en el ámbito de la lengua española tenemos a Julián Marías, a Javier Zubiri. Entonces uno cuando tiene que enseñar el curso de metafísica, lo primero que he sentido es una enorme perplejidad. Es decir, bueno, y ante este marasmo, ¿qué hacer? Y ante eso, pues buena parte de la respuesta nos la ofrece el profesor Burgos. Quiero recordar que mañana 5 de mayo, hace 3 años, que el profesor Burgos en la sede de la Asociación Española de Personalismo ofreció un curso sobre personalismo y metafísica, allí entre un grupo reducido de personas, entre los cuales me encontraba yo, y en aquel momento pues él anunciaba que estaba preparando ese curso también para darlo en una sesión más larga en la Universidad Eclesiástica San Damaso. Así que de algún modo pude ser protagonista del origen embrionario de lo que es este libro. Y me he puesto a desempolvar lo que fueron los apuntes de aquella sesión de hace 3 años, ¿vale? Y prácticamente pues ya proponía las cosas que aparecen en este libro, las ideas fundamentales, ¿no? Pues cuando habla acerca de qué es la metafísica y la presenta como guardiana del sentido, capacidad de proporcionar verdades últimas y estables sobre la realidad, y en concreto hace referencia al número 83 de la encíclica Fides et Ratio, cuando habla de la metafísica del ser, que critica la categorización aristotélica y también critica ese carácter universalista y unificador de esa metafísica del ser, pero al mismo tiempo el profesor Burgos siempre muestra un enorme respeto a la distinción entre acto de ser y esencia y algunas nociones interesantísimas como pueden ser creación y participación. Tanto en aquel curso de hace 3 años como ahora mismo en este libro que estamos presentando, Juan Manuel Burgos habla de esa imposible universalidad que pretendía la metafísica aristotélico-tomista. Es la dificultad para integrar la metafísica con la antropología porque hay ámbitos personales que quedarían fuera, y en concreto el de la subjetividad. Y siempre Juan Manuel propone hablar de categorías personalistas, más aplicadas al ámbito de lo humano, de lo personal. Y el propio Juan Manuel, ya entonces hace 3 años y ahora también, presenta el personalismo como una filosofía de alcance metafísico basada en el método de la experiencia integral, donde se conjugan lo objetivo y lo subjetivo, lo intelectual y lo sensible. Ciertamente,
recordando aquella sesión inicial de hace 3 años y viendo el libro que tenemos aquí delante, pues no dejo de pensar que es un libro que surge de la propia experiencia docente. O sea, el propio profesor Burgos habla de la experiencia integral, pero es que su propia vida y su propia docencia es experiencia integral. Es un libro que surge de la experiencia docente, que surge del diálogo con otras personas y que por ello se dirige a la enseñanza. Es por tanto un libro para hablar y para compartir en la escuela, y es un libro para hacer escuela, como han dicho don Jorge y don José Manuel que me han precedido. De hecho, yo mismo en estos momentos lo estoy utilizando como libro base en el curso de metafísica que estoy dando ahora mismo en el grado de Ciencias Religiosas de mi centro teológico. Ciertamente es un libro con un lenguaje enormemente didáctico, al hilo de como suelen ser todos los libros del profesor Burgos, como es la experiencia integral o la vía de la experiencia. Pero atención, cuando digo un lenguaje didáctico, no digo un lenguaje superficial. A mí me ha resultado muy fácil de leer, pero luego cuando lo trato con los alumnos, yo mismo me doy cuenta de que hay cuestiones que necesitan ser explicadas. Entonces, el profesor Burgos es didáctico, es profundo, no es superficial. Y es un libro que ofrece temas para hablar, tanto por lo que dice, como por aquello que apunta y que vislumbra. ¿Qué es lo que noto yo en esta obra hermosa? Bueno, la metafísica yo lo veo como una comprensión de la realidad que hace la propia persona humana. En ese sentido, me parece importantísimo y necesario que en cualquier desarrollo de metafísica que se haga desde una perspectiva histórica, ya que es la propia persona corpórea, con su historia, con sus afectos, es la propia persona la que está haciendo la comprensión de la realidad. Entonces me parece que es necesario que en cualquier libro de metafísica haya una perspectiva histórica, no para ver que todo pasa, no para llegar a la conclusión de que todo es relativo, sino precisamente por lo contrario, para descubrir que hay cuestiones que son permanentes y el verlos de un modo histórico nos ofrece el entender o el vislumbrar cómo las han entendido o resuelto otros. El análisis que hace de la metafísica del ser el profesor Burgos es muy acertado. El profesor Burgos señala los límites y sin embargo, cuando yo acababa el capítulo de la metafísica del ser, justo antes de comenzar el tercero, yo he echado de menos una cosa, que la quiero sugerir, y es que, Cáspita, este capítulo se podía haber continuado con otro, que es donde se trataran algunos autores de filosofía moderna y contemporánea. Me parece que el profesor Burgos incide mucho en los límites de la metafísica del ser, en Aristóteles y en Tomás, ¿vale? Y de repente saltamos del siglo XIII al XX y al XXI. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entre medias? Entonces, a mí me gustaría que en una próxima edición, quizás en un próximo trabajo, pues también se pudiera hacer algún análisis de algunos autores de filosofía moderna y contemporánea, que por cierto, el profesor Burgos sí que los toca en otras obras. O sea, el análisis que hace de Husserl o del empirismo en la experiencia integral, pues me parece muy necesario, ¿vale? Pero, por ejemplo, se puede hablar de Descartes, de Hume, de Husserl, de Zubiri, y bueno, se puede ver también sus virtudes y también sus límites, que de algún modo, entre unos y otros, pues llevan al personalismo, ¿no?
Seguramente el profesor Burgos se centra en Aristóteles y Tomás porque, como decía él mismo al principio, hay toda una herencia en ámbito cristiano y sobre todo católico que se remite constantemente a estos dos autores, ¿no? Pero bueno, no estaría de más también ver eso, algunos otros autores de filosofía moderna y contemporánea. Evidentemente no se puede quedar para un posterior trabajo. Y luego me gustaría concluir con algunas preguntas que me surgían a raíz del libro y que además me han surgido en el diálogo con mis alumnos, o sea, quienes están leyendo este propio libro, ¿no? Hay varias preguntas. La primera, una muy sencilla, y es la portada del libro. ¿Vale? Entonces, me lo han preguntado expresamente mis alumnos. La pregunta es, ¿quién eligió la portada del libro? ¿Vale? Y si la eligió el profesor Burgos, ¿por qué? Esta pintura de Sorolla. Luego, otra pregunta se refiere a la cuestión de la cascada metafísica. El profesor Burgos critica acertadamente que el método de la cascada metafísica ahora mismo, aparte de estar obsoleto, es que no es real. O sea, uno, a partir de la propia experiencia y en unión con otros, es como va elaborando el conocimiento, pero no se elaboran de arriba abajo. Ahora bien, la pregunta sería, bueno, esto que él critica en la metafísica del ser, en el fondo no se da tan bien en otras propuestas filosóficas, más allá de esta metafísica del ser. Por ejemplo, cuando uno estudia Descartes y Descartes habla del cogito, uno tiene la sensación de que Descartes también deriva en una cascada metafísica a partir del cogito, ¿no? Otra cuestión que me surgía y que yo creo que el profesor Jorge Medina también ha apuntado a ello es que el profesor Burgos nos habla de las categorías personalistas y es verdad que aparecen en otras obras, pero necesitarían una explicitación, ¿no? Una profundización de estas categorías metafísicas, personalistas. Y luego, por último, en este libro el profesor Burgos como que señala dos planos que de hecho lo ha dicho en la presentación, el plano categorial y el plano trascendental. Entonces, por un lado se ve que está toda la cuestión acerca de la categorización de lo real y por otro lado la búsqueda del sentido, ese otro plano de búsqueda del sentido. Por ejemplo, a mis alumnos una de las cosas que más perplejidad les causaba era, bueno, cómo es posible buscar el sentido desde una categorización distinta o desde una categorización nueva, ¿no? Cómo compaginar la categorización de lo real, ¿no?, con la búsqueda del sentido. Para concluir, agradecidísimo al profesor Burgos todos los detalles de afecto y de cariño que ha tenido en estos años y que está teniendo desde que nos conocimos por medio de su hermano Alejandro, el cual hace un par de días me felicitó la Pascua desde San Petersburgo, una enorme foto y lleno de iconos y de niños. Y nada, invitar a la gente a que por favor lea este libro, que de verdad abre campo, y que no es un punto de llegada, ni mucho menos, sino que es un punto de partida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre Eduardo, por su valiosa participación. Finalmente presento al doctor José Honorio Cárdenas Vidaurri. Él estudió la licenciatura en Filosofía en la UNIVA de Guadalajara, Jalisco. Cuenta con una maestría en Educación Superior y otra en Humanidades, ambas por la Universidad de Monterrey. Tiene una maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Obtuvo su doctorado en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son la ética y la filosofía personalista. Cuenta con 30 años de experiencia académica como docente e investigador. Desde 2019 se desempeña como director de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac. Bienvenido, Pepe. Adelante con tu participación. Pues muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto enorme compartir esta mesa con tan distinguidos compañeros de profesión y pues especialmente quiero agradecer a Juan Manuel Burgos pues la oportunidad de compartir una breve reflexión sobre esta obra tan importante en el desarrollo del personalismo como filosofía. Lo malo de ser el último de los presentadores es que los demás ya han dicho demasiadas cosas que uno a veces se prepara. Pero bueno, lo bueno de ser el último es que seré breve y terminamos más pronto para retornarle la palabra a Juan Manuel. Yo quisiera comenzar mi comentario expresando que el libro me ha dado un enorme agrado, en verdad, Juan Manuel. Este libro, Personalismo y Metafísica, mantiene a lo largo de todo el texto un lenguaje que es cadencioso y ágil, y al tiempo que su estructura temática es clara, es ordenada, y cuando eso es una característica de los libros, también es dinámica. El problema de estudio se plantea con precisión, su tratamiento se logra con pulcritud. Sin duda alguna, es un texto que materializa el oficio de filosofar. Mantiene la persona humana en el centro de la reflexión, promueve un diálogo entre corrientes y escuelas, y finalmente encausa la argumentación hacia conclusiones válidas y pertinentes. Todo ello es motivo de agradecimiento, Juan Manuel, de parte de la exigente comunidad filosófica. Parte de ella hoy nos acompaña y agradezco que sigan en la sesión. Respecto a la estructura de personalismo y metafísica, yo quisiera destacar dos grandes virtudes: la sistematización y la pedagogía. En relación a la sistematización, desde el inicio se hace un planteamiento claro sobre el problema metafísico que acompaña al misterio humano, y de ahí se desdobla una serie de argumentaciones que nunca dejan de tener relación y proporción con el eje central de la cuestión. Destaco la consistencia semántica, la precisión terminológica, aún en razonamientos con diferentes niveles de profundidad. A lo largo de los distintos capítulos, el texto te va transportando ineludiblemente a las distintas etapas de la trayectoria académica de cada uno de los lectores, y como si fueran trazos multicolores, cada uno de esos hallazgos parecieran que se van ubicando indudablemente en una parte del lienzo cuyas figuraciones son cada vez más nítidas, profundas, proporcionales, relacionales y significativas. La otra cualidad es la pedagógica del texto, que ya lo hacía mención también el padre Eduardo. Es muy evidente que es un texto muy didáctico. Si uno de los propósitos es presentar las insuficiencias metafísicas sobre el misterio de la persona, esto no puede presentarse desde las prácticas docentes de la didáctica tradicional, donde el profesor dicta la verdad y los estudiantes se apuran a aprenderla. Por el contrario, desde el mismo título hay una provocación a la indagación, a la búsqueda de alternativas, a la valoración de opiniones, a la fundamentación crítica y, en última instancia, a tomar postura ante los argumentos de cada cuestión. Y la máxima expresión de esta cualidad pedagógica es, a mi parecer, que mientras más se avance en la comprensión sistemática del argumento central, se va sembrando de modo simultáneo una serie de inquietudes filosóficas respecto a los autores clásicos de referencia, a quienes, por cierto, periódicamente siempre conviene releer. Respecto a su contenido, he de comentar algunas partes muy puntuales. Sin embargo, no he podido aguantarme la tentación de presentar tales ideas de un modo escolástico. Desde que leí el título, no pude disuadir en mi mente la imagen de Santo Tomás, y por ello, disculpándome de antemano el atrevimiento, presentaré algunas ideas centrales utilizando una analogía metodológica. Cuestión 1. ¿Es el personalismo una filosofía primera? Objeciones por las que parece que no lo es. 1. Durante muchos siglos, la reflexión última y radical sobre el ser humano le correspondió a la metafísica, concebida esta como el saber fundante y primero sobre el cual debían asentarse necesariamente el resto de los saberes. 2. Más aún,
La metafísica estudia todas las cosas y hasta sus últimas causas, por lo tanto constituye un saber radical y por ello es filosofía primera. 3. Todavía más. La realidad de todas las cosas puede ser explicada por categorías universales como sustancia y accidente, potencia y acto, materia y forma, esencia y existencia. En cambio, está lo que dice Juan Manuel Burgos en Personalismo y Metafísica. Centrándonos en la metafísica del ser, el ámbito trascendental de la metafísica ha sido más elusivo hacia la persona. Si bien las nociones de esencia y acto de ser de la filosofía tomista no presentan, en términos generales, dificultades para una antropología personalista, hemos propuesto caminar hacia una metafísica del ente o de lo real, en términos subirianos. Pero ya sea que se asuma la metafísica del ser u otra metafísica, como la de Zubiri, el personalismo nunca debe pasar necesariamente a través de categorías metafísicas. El personalismo se basta esencialmente a sí mismo para construir la antropología y en esta medida es filosofía primera. Solución. Hay que decir, en primer lugar, el análisis de la persona humana puede realizarse de modo directo. La persona está ahí para ser observada, analizada y estudiada. No hay ninguna necesidad de la metafísica para comenzar este análisis. Y tampoco de la necesidad de llegar a la esencia radical acerca de lo que constituye el hombre. Es más, sucede lo contrario. Si entendemos por metafísica una categorización universal que se pueda aplicar a la realidad, esta categorización, limitada por su universalidad, nunca será capaz de comprender adecuadamente qué es el ser humano. Esa es la función de la antropología. Por eso, la antropología y en particular el personalismo, entendido como una antropología construida a partir de la experiencia, es filosofía primera. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir que la temporalidad no es criterio de verdad. Una consideración imprecisa o incompleta de la realidad, así perdure mucho tiempo en la conciencia colectiva, no modifica la realidad. 2. A la segunda hay que decir que no hay una única metafísica. Por el contrario, al menos se identifican 4 diferentes. Una metafísica como cosmovisión que explica toda la realidad. Una metafísica como saber radical que estructura el conocimiento último de lo real. Una metafísica como filosofía capaz de proporcionar sentido existencial. Y una metafísica como metafísica del ser con carácter interpretativo de la realidad. 3. A la tercera hay que decir que las categorías aristotélicas han mostrado decididamente ser incompatibles con la antropología personalista porque la universalidad categorial no resulta adecuada para comprender al hombre. Y si se utiliza con este objetivo, el resultado es un oscurecimiento y deformación de lo específicamente humano. Hasta aquí termina la analogía. El texto, y con esto comienzo las consideraciones finales. El texto Personalismo y Metafísica es por momentos áspero y sin figuraciones, pero no puede ser de otro modo cuando se busca en las raíces el sentido del ser real y total. Este rigor conceptual y terminológico del ente como expresión concreta de la realidad es un tipo de trabajo duro que algunos asumen desarrollar, al menos temporalmente, para que luego sea posible con mayor facilidad el andamiaje conceptual de otros aspectos de la vida personal, tal como la experiencia integral, tal como el misterio humano. El texto Personalismo y Metafísica es un tratado argumentativo para la defensa de la persona. Si la categorización metafísica decanta por establecer una valoración fría y desencantada de la realidad, la particularización antropológica inclina al ser personal hacia el ámbito del misterio. Esa experiencia del ser que solo se percibe, no sin dificultades, desde el yo, y que al final constituye la historicidad individual, con rostro y nombre propio, como una novedad infinita, como una posibilidad insondable, como un proyecto de libertad, como el peso específico humano. El texto Personalismo y Metafísica también podría ser motivo de reflexión del orfebre de Wojtyla, quien nos recuerda, y cito, el peso específico del hombre, el peso particular de cada hombre. ¿Hay algo más abrumador y al mismo tiempo más inaprehensible? Es fuerza de gravitación continua, encadenada a un breve vuelo. El vuelo tiene forma de espiral, de elipse,
y forma de corazón. Ah, el peso propio del hombre. Estas fisuras, esta maraña y esta profundidad, estas adherencias cuando es tan difícil despegar la mente del corazón. Y en medio de todo ello, la libertad, una cierta libertad, a veces incluso locura, una locura de libertad envuelta en esta maraña. Y en medio de todo ello, el amor, que emana de la libertad como fuente de tajo recién abierta. He aquí el hombre. No es transparente y no es monumental, y no es simple, más bien es pobre. Esto es un hombre, pero ¿y 2, y 4, y 100, y 1.000.000? Multiplica todo esto por ti mismo. Multiplica esta magnitud por la debilidad y obtendrás el producto de la humanidad, el producto de la vida humana. Así habló aquel singular orfebre. El texto Personalismo y Metafísica es sin duda el preludio metodológico a las profundidades de la antropología y de la ética, o si se prefiere, del misterio humano. Porque la vida no es una entidad que está temporalmente en la persona, sino más bien ella está ahí y se descubre a sí misma en el proyecto personal más radical y esperanzador como lo es la vocación. Tal como aparece hacia el final de la introducción de Persona y Acción, el hombre no debe olvidar su lugar adecuado en este mundo que ha configurado él mismo. Se trata de tomar el pulso a la realidad del hombre en el punto más adecuado, aquel al que nos conduce la experiencia del hombre, y aquel hombre no puede renunciar sin la sensación de haberse perdido a sí mismo. Y la aparición del adjetivo adecuado, tanto en el texto de Wojtyla como en este de Burgos, no es casual ni periférico, sino que precisamente se encuentra referido a la verdad plena de algo. Es decir, que lo adecuado referido a la persona nos señala aquello que es esencial para el hombre mismo en su relación consigo mismo y en su relación con el mundo, tanto que en ello se juega el perderse o el encontrarse. El texto Personalismo y Metafísica es el antecedente inmediato de la experiencia integral, la que por ahora solo se revisa de manera general en esta obra. En este sentido, el texto enfrenta el misterio del hombre con la experiencia de la persona. De este modo, posibilita no solo una mayor comprensión de sí, sino también una respuesta a la problemática que el ser humano vive en su mundo. En el caso del ser humano, la experiencia no es un mero sucederse de eventos, porque cuando el ser humano experimenta algo, también se está experimentando a sí mismo, en su persona y en las diversas dimensiones de esta. Se trata de la experiencia más rica y probablemente la más compleja entre todas las que el hombre tiene a su alcance. La experiencia de cualquier cosa que se encuentre fuera del hombre siempre conlleva una cierta experiencia del propio hombre, pues el hombre nunca experimenta nada externo a él sin que de alguna manera se experimente simultáneamente a sí mismo. El texto Personalismo y Metafísica es una reflexión sobre la autonomía de lo que Burgos llama los saberes sectoriales, pero esta autonomía no puede confundirse con algún reduccionismo, los cuales suelen ser atractivos por simplistas, aunque inevitablemente terminan siendo injustos al considerar a la persona como un medio y no como un fin. En este caso, la autonomía de la antropología como saber sectorial no es distancia o alejamiento, sino profundidad de la realidad radical. Es un conocimiento profundo de la realidad humana en todos los órdenes y una defensa inteligente y proactiva que recupera el valor de la vida personal y los principios de la convivencia comunitaria. Finalmente, quisiera hacer un último apunte para insistir que personalismo y metafísica es un paso relevante en el proceso de sistematización del personalismo como filosofía. José Manuel Domínguez lo calificó de revolucionario. Es un regalo, Juan Manuel, extraordinario para toda esta comunidad humanista, pero al mismo tiempo es un recordatorio que el drama de la vida humana personal es tan radical como la misma experiencia integral, de la cual aún nos falta mucho por descubrir y sistematizar. Gracias. Muchas gracias, Pepe, por tus interesantes ideas y comentarios. Y bueno, pues cedo la palabra al doctor Juan Manuel Burgos para que nos pueda dar alguna respuesta
pues a las propuestas de los presentadores. Muy bien, pues nada, muchas gracias. También, bueno, antes con la prisa, bueno, quiero agradecer de nuevo, aprovechar para agradecer a la Universidad Anáhuac siempre toda la atención que tiene conmigo y la promoción de mi obra. Y bueno, y también en particular, claro, a los presentadores que han tenido la amabilidad de leerse el libro y hacer los comentarios, y luego en particular a Lourdes Cabrera, organizadora del evento y gran amiga mía, coordinadora también del doctorado y las maestrías en la Universidad Anáhuac. Y bueno, quizás aunque sea una beta un poco publicitaria, pero bueno, tampoco puede faltar, aprovecho para comentar aquí que hay un máster de antropología personalista y una maestría específica de filosofía personalista en la Anáhuac, de manera que si alguien está, algunos de los cuales que están aquí la están cursando, si alguien está interesado, bueno, pues puede ponerse en contacto conmigo o con la profesora Lourdes Cabrera para tener información sobre este proyecto sistemático de formación en personalismo, de los cuales justamente este libro pues, constituye como uno de los elementos que poco a poco vamos aportando para esa construcción. Bueno, dicho esto, bueno, voy a contestar un poco ya brevemente porque el tiempo va avanzando y aunque la mayoría de los participantes estáis teniendo la paciencia de aguantar hasta el final, pues ya el tiempo va pasando. Bueno, con respecto a José Manuel Domínguez, bueno, como ha sido todo tan laudatorio, no creo que pueda aportar mucho más, aunque sí un poco yo rebajaría los niveles, porque no sé si por mentalidad de físico o castellano tiendo a ser bastante realista. No creo que sea un libro revolucionario, pero francamente sí me parece que es un libro, entre otras cosas, porque algunas de esas ideas, como el mismo José Manuel ha comentado, ya están presentes en el marco de otros autores personalistas. Sí creo, sin embargo, que sistematiza, que es un poco algo que me parece que se me da relativamente bien, este tipo de argumentaciones, porque el personalismo a veces es muy difuso. Es decir, hay muchos autores que hablan de muchos temas y, en cierta manera, pues a veces es muy complicado saber decir, bueno, pero ¿cuál es exactamente la posición del personalismo sobre este punto? Partiendo de la base de que yo no me hago el representante general del personalismo, y justamente por eso es por lo que he desarrollado la propuesta del personalismo integral, de decir, bueno, yo digo esto y ya cada uno que saque sus consecuencias le parezca bien o mal, pero dentro, o sea, hay como una doble visión, sistematizar el personalismo. Lo que ocurre es que lógicamente se sistematiza desde la propia posición personal, porque no existen posturas neutras, y en ese sentido sí hay una sistematización propia, que eso también concuerda un poco con lo que ha dicho José Honorio de la sistematización, el orden, etcétera. No sé si esto tiene algo que ver con mi formación física inicial. Saqué muy buena nota en álgebra en mis primeras asignaturas de la carrera, y se ve que hay una beta ahí, no sé si casi semi-racionalista en mi modo de afrontar el pensamiento. También en parte es debido a que, no sé, hasta que no tengo unas cuestiones claras, me cuesta mucho como darlas a la luz. Entonces es como, o sea, tengo que las doy vueltas y vueltas y vueltas hasta que al menos personalmente me aclaro. Y cuando ya me he aclarado, entonces lo escribo. No me gusta tanto, también no sé si en esto en parte por mi formación física, como lanzar discursos sin más que no están como muy consolidados. Lo cual no quiere decir que eso no pueda también tener su valor, porque bueno, pues en realidad hay muchísimos modos de hacer filosofía, de pensar, y lo que se trata es de que cada uno esté a gusto con el suyo. Bien, entonces, hecho estos comentarios, bueno, también diría que me ha encantado la presentación del amigo José Honorio en versión tomista, de cuestión tomista, del quod, contra, etcétera, etcétera. Pues nada, me ha parecido muy interesante y muy lograda y muy simpática también, muy adecuada al contexto, ¿no? Bien, y entrando ya más en las propuestas de Jorge y de Eduardo, que son los que han
planteado, digamos, como más alternativas y preguntas concretas que también también han aparecido en las de José Norio. O sea, diría, bueno, no sé si ha sido Eduardo también el que ha propuesto esta idea de establecer un aparato o un sistema categorial personalista. O sea, esto, bueno, diría dos cosas. Uno, en realidad, por lo que a mí respecta, ese sistema en parte ya está hecho, porque está hecho en el libro de Antropología Personalista. Entonces, en realidad, allí están establecidas las categorías principales de la antropología personalista, tal como yo las entiendo. O sea, que lo que ocurre es que ese libro tiene una cierta versión divulgativa que puede ser un poco engañosa. O sea, es decir, que en realidad ese libro es una antropología personalista sistemática, resultado de todo lo que yo leí en ese momento sobre el personalismo, y tiene una estructura interna sistemática en la que todas las categorías antropológicas están conectadas unas con otras. Entonces, en realidad, y en buena medida, esa antropología categorial personalista ya está realizada allí. Es cierto que se puede desarrollar mucho más y que algunos de los elementos podrían y pueden ampliarse, pero en parte ya está allí. En un segundo momento también diría que, bueno, creo que puede que no sea bueno del todo establecer una categoría, una sistematización categorial personalista cerrada, porque yo creo que eso podría ser bastante peligroso para el personalismo. En primer lugar, porque hay muchos personalismos y entonces tampoco veo que sea tan sencillo unificar técnicamente las posiciones de Guardini, por ejemplo, con la de Zubiri. O sea, yo creo que eso es bastante complejo, ¿no? Bien, entonces en ese marco, bueno, diría que hay una primera respuesta sería que en parte ya está hecho. Una segunda respuesta sería que creo que hay que hacerlo, pero con moderación. O sea, es decir, sí que hay que precisar los conceptos, pero con la apertura suficiente para que no se conviertan como en cotos cerrados que, por así decir, volvamos a crear una escolástica personalista, con lo cual de alguna manera volveríamos a caer quizás en lo que estamos criticando. En parte por eso es por lo que el personalismo durante bastante tiempo fue muy cerrado a los sistemas. Entonces yo he trabajado un poco en sistemática porque creo que es necesaria, pero sí que considero que hay que ser cuidadosos con la sistemática. Bien, un segundo punto es que Jorge, que no sé si ya ha tenido que desaparecer por algún motivo, por el alargamiento de la sesión, entonces Jorge Medina, el profesor Jorge Medina, también ha hablado de la posibilidad de que la metafísica del ente, sí, aunque vayamos de la metafísica del ser a la metafísica del ente, esta metafísica del ente también sería impersonal. Y esto es así, claro, pero claro, por eso yo es por lo que rechazo la posibilidad de cualquier metafísica universalista. O sea, porque creo que no hay posibilidad de realizar una metafísica universalista que al final no sea un poco impersonalizante. Incluso la que realiza Zubiri le pasa al final lo mismo. O sea, al final es que, claro, una metafísica universalista inevitablemente conduce a conceptos tan generales que van a ser impersonales. El sustituir la metafísica del ser por una metafísica del ente, lo que pretende decir es que debemos hacer una metafísica de lo real, porque lo que existe realmente es el ente y no el ser. O sea, el ser es parte del ente. Pero si hacemos una metafísica del ser, de alguna manera, en el fondo estamos haciendo un poco una metafísica de lo impersonal, que en principio, directamente, que en principio no respondería ni siquiera a los propuestos al proyecto tomista, porque el proyecto tomista que es plenamente realista, ¿qué es lo real? Lo real es lo que existe y lo que existe es el ente, no el ser. El ser existe dentro del ente, es una parte del ente, una dimensión del ente. Bien, entonces eso sería una respuesta, y en la misma línea cuando él, bueno, y en una línea parecida, o sea, yo creo que la parte que se refiere a las categorías personalistas y a la metafísica categorial es un asunto relativamente resuelto. O sea, creo que ahí no hay, o
sea, se puede aportar, pero yo creo que en el fondo estamos todos los personalistas casi de acuerdo. Otra cosa es cómo lo formulemos. El problema principal y donde creo que hay un camino de desarrollo potente es también un poco en la línea de lo que apuntaba Jorge, de la prioridad de la persona sobre el ser. Es decir, ¿por qué puede ser que la persona sea capaz de definir el puesto del resto en el cosmos? Pues puede que sí, pero eso es más fácil decirlo que explicarlo realmente. Entonces, por ejemplo, Jean-Luc Marion, que es uno de los que están hablados en el libro, lo ha intentado, pero claro, ¿cuál sería nuestra estructura ontológica o una estructura categorial para definir todo en términos de la persona? Partiendo de que aquí también se plantea un problema, es que ¿cómo categorizamos lo impersonal? Porque lo impersonal también existe. Claro, o sea, el peligro de irse a la persona, y por esto creo que la distinción esencia-acto de ser no podemos tratarla a la ligera, así como que en cierto modo sí que podemos tratar a la ligera la categorización personalista, la distinción acto de ser, esencia como elementos constitutivos del ente, o sea, eso hay que tratarlo con bastante cuidado y consideración, porque no es tan fácil encontrar alternativas. Si partimos directamente del concepto de persona, claro, esto en realidad es así, o sea, y sobre todo desde un punto de vista cristiano, porque claro, Dios es tripersonal, o sea, lo esencial de Dios es que es persona y que es amor, no que es ser. Pero claro, de alguna manera para ser persona y ser amor tiene que ser. Entonces, bueno, ahí entramos en un círculo vicioso intelectual o virtuoso, dependiendo cómo se mire, que no es tan fácil de resolver. Y yo creo que el personalismo, todos los autores personalistas, Cypher, Parison, todos se sienten como muy motivados a hacer una metafísica de la persona. Pero claro, ¿eso en qué consiste exactamente? Entonces, esa es la pregunta que creo que desde mi punto de vista todavía no tiene respuesta. Entonces, sin duda se puede hacer una antropología de la persona, considerar la antropología como filosofía primera, porque esa filosofía parte de la experiencia. Si esos conceptos categoriales de persona queremos ampliarlos a toda la realidad, sin duda es un proyecto interesante, pero desde mi punto de vista es algo que es un proyecto. O sea, que eso es un proyecto muy interesante a largo plazo, que se ha intentado por Polo, se ha intentado por Cypher de manera más motivada, se ha intentado por Zubiri, pero eso habría que construirlo. Lo que está claro es que parece que es más lógico caminar en dirección a la persona que en dirección al ser, porque, a ver, el ser en el fondo es impersonal, ese es el gran problema, o sea, el ser es algo impersonal. O bien distinguimos, para superar la ontoteología heideggeriana, entre el ser de Dios y el ser de las criaturas, pero si distinguimos radicalmente entre el ser de Dios, que sería un ser estrictamente personal, porque sería el ser divino, y el ser de las criaturas, todo se nos desmonta un poco, porque entonces ya la participación en qué consiste. ¿Vale? Bueno, entonces, con esto, simplemente para ir cerrando, quiero decir que ahí hay unos cuantos problemas, o sea, no solamente interesantes, importantes y bastante difíciles de resolver. Bueno, y concluyo ya muy rápidamente haciendo referencia a los comentarios de Eduardo. Bueno, como le dije un poco ya por vía directa, en cada libro se hablan de unas cosas, siempre se podrían hablar muchos más. Esto de los que hayáis defendido vuestra tesis doctoral, seguro que os ha pasado que os hayan dicho, bueno, ¿y por qué en esta tesis no se trata además de esto? Y uno dice, bueno, pues porque no me ha dado tiempo, porque no lo sé, o por lo que no lo sea, ¿no? Bien, en este caso, este libro tenía un objetivo concreto, que sobre todo era el hacer una valoración o intentar posicionar al personalismo integral en relación con la metafísica aristotélica atomista, y por eso han sido los temas que se han tratado, ¿no? O sea, sería una primera respuesta, aunque se puede añadir que sí hay referencias contemporáneas como a la posición de Heidegger o de Zubiri en cuanto a metafísicas más contemporáneas, ¿no? Después, la portada. Bueno, la portada la elegí yo. Bueno, puedo decir ya, aunque sea, digamos, como un poco más en plan chascarrillo, que en realidad uno de mis pintores preferidos es Van Gogh, y entonces estaba buscando algo de Van Gogh que reflejase como
la parte natural, la parte personal y la parte cosmológica, pero no había manera de encontrarlo, uno que me cuadrase. Y entonces yo dije, bueno, vamos, en plan patriótico, dije, bueno, a ver, Van Gogh está muy bien, pero también en España tenemos buenos pintores. Entonces digo, vamos a probar con Sorolla, ¿no? Que por otra parte, como veréis, pues es un gran pintor. Y entonces encontré esta portada que al final, bueno, o sea, sí que me pareció que podía responder al asunto, porque si veis el libro se llama Personalismo y Metafísica. Entonces, una interpretación, por supuesto, analógica y visual, es que tenemos a las personas como elemento central y prioritario de la portada, y el mar, pues podemos interpretarlo como el ser en esta visión un poco impersonal. O sea, la persona es lo concreto y preciso, el ser pues es un poco toda la realidad cósmica que rodea a la persona, pero que en sí es impersonal, como el mar es impersonal frente a la persona, ¿no? Bueno, este sería un poco, este es el origen visual de la portada. Bien, y luego por último, ya con esto concluyo, en relación a la cascada metafísica, yo creo que ahí el problema se plantea en todas aquellas filosofías que parten de una axiomática. O sea, es decir, cuando no se pretende partir del contacto con la realidad, que siempre es un contacto muy potente y fluido, sino cuando se parte de una axiomática. Entonces, cuando se parte de una axiomática, siempre hay una cascada metafísica, o si queremos una cascada subjetivista, porque de alguna manera, esa es una observación muy interesante, se podría hablar de lo mismo. El problema de la cascada metafísica es que si bien tomas parte de la realidad, porque claro, tomas las categorías aristotélicas surgen de la realidad, no son categorías kantianas, pero se puede decir que hay como desde la realidad vamos rápidamente a las categorías metafísicas y a las categorías aristotélicas, y a partir de entonces ya nos olvidamos de la realidad un poco, o sea, como que llegamos el puente y a partir de ese momento el punto de partida ya son las categorías aristotélicas, o sea, no es la realidad. Y ahí es donde se genera la cascada metafísica, porque yo ya me olvido de las plantas, de las flores, de las personas, y mi punto de partida va a ser sustancia, accidentes, potencia y acto, y he tirado como el puente que me unía con la realidad. ¿Por qué? Porque he sustituido lo real por ese conjunto de conceptos. Ahí, cuando eso sucede, que no sucede en todos los tomismos, en algunos sí, en otros no, cuando eso sucede es cuando se genera el proceso de cascada metafísica. Y de alguna manera, en la medida... ¿Por qué? Porque hay una axiomática. O sea, no hay una realidad, ya nos hemos olvidado de la real. El punto de partida es un conjunto de categorías axiomáticas. Y en ese sentido, en Descartes pasa lo mismo. Claro, al final Descartes elimina también la realidad, solamente que desde un punto de vista idealista, y al final, claro, tiene que partir del cogito. Y entonces, al final, ¿qué sacamos del cogito? Pues vamos a ver qué es lo que podemos sacar del cogito, pero en este caso hablaríamos de una cascada idealista, pero por el mismo problema, en realidad, porque es un inicio axiomático, es un inicio en el que se ha buscado unos principios tan coherentes y consistentes que solo cabe en cierta medida la deducción, ¿vale? Esto creo que en el personalismo no pasa, y en particular no pasa en el personalismo integral, porque el punto de partida es la experiencia. Entonces, al ser el punto de partida de la experiencia nos genera siempre es el contacto con lo real, y por eso no es sistematizable. Por eso digo yo también que ojo con intentar sistematizar demasiado las categorías antropológicas, porque podríamos caer en una axiomática que no me parece positiva, ¿no? Bien, bueno, pues nada, con esto quería concluir. Algunos de los que están aquí, que son alumnos del máster, ya saben que ahora mismo estoy cerrando el siguiente libro, que justamente se llama La fuente originaria, que sería la exposición sistemática de toda la experiencia integral. Y bien, bueno, pues con esto concluyo.